bienvenido a Transformando tu Espacio. Hoy tenemos dos invitados, fundadores de la empresa de Tangelo, el arquitecto Jacinto Moreta y el arquitecto Fabio Álvarez. Bienvenidos. Ellos son especializados en construcciones ligeras y vinieron a compartir su experiencia con nosotros. Así que le damos una bienvenida, el espacio y una bienvenida para que nos comenten. Qué bueno tenerlos ustedes Muchas aquí. Gracias. Un placer para nosotras gracias. tenerlas El aquí. placer es para Un nosotros, placer. definitivamente. ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito de ustedes dos. ¿Cómo es que se unieron a esta empresa? Pues bien, nosotros nos conocemos de la universidad, dimos una materia temprana de diseño juntos. Luego yo entré a trabajar en una empresa muy de trascendencia de aquí, muy prestigiosa. Y un año después que nos encontramos en la universidad, yo sabía de una vacante. Le dije a Fabio, oye, están buscando una persona para hacer esto y esto. Y él me dijo, vámonos. Nos montamos y allá cayó y hasta ese día, hasta ahora estamos juntos. Somos socios hace 10 años. Ok, hace 10 años entonces fue que fundaron la empresa. Así Correcto. Ok, excelente. Entonces Bueno, ustedes... 2013, o sea que ya sería... Ok. Sí, En Casi. diciembre de este año serían 11 Casi años. 11 años, exacto. Pero ustedes son casi hermanos entonces. Así o sea, es. esto se Hermanos de la parece. vida. Hermanos de Compadres, la vida. compadres. Excelente. Y aunque no lo crean, sí. Son compadres. No, que Jacinto es más viejo que yo. Ay, ya tú sabes. Ustedes que vienen a compartirnos con nosotros las construcciones ligeras. Yo sé que esto es algo que se está usando actualmente muchísimo. Me gustaría que ustedes nos conversaran un poco, que nos definieran cuáles son las ventajas de este tipo de construcción. Ok. Muy bien. ¿Tú quieres arrancar, Jacinto? Sí, claro. Pues fíjate, aunque está, digamos que ahora muy en uso, la gente la conoce mucho, aunque no sepa cómo se construye, pues en todos lados está, en todos los centros comerciales, muchos apartamentos de lujo están hechos con esto, pero es una tecnología que nació hace más de 100 años en Estados Unidos, que fue el pionero. Pues se usa bastante. Esa es la famosa arquitectura que la gente dice de cartón. Esas casas son de cartón por Son así, desconocimiento. dicen. Ay, Dios. Y pues aquí tiene varias décadas ya, pero se ha hecho extremadamente popular en los últimos 15, 20 años. Okay. Y la gran ventaja, la principal ventaja de la arquitectura, de la construcción ligera, es el tiempo de trabajo. Porque O sea, es mucho más corto. se acorta el tiempo, porque al tú no tener que estar curando el concreto cuando tú pones block y empañetas y todo eso, pues de la noche a la mañana se hace un muro, cosa que no se puede hacer con concreto, hay que darle su tiempo de curado. Okay, Y la excelente. segunda gran ventaja es el poco peso que tiene. O sea, una pared de construcción ligera, pues pesa una fracción de lo que pesa una pared de blocks. ¿Tú te imaginas cuando se construyeron monumentos antiguos como el Coliseo y todas esas cosas? Sí. Eran pequeños espacios, todo el espacio lo ocupaban la estructura. Se parece mucho a la diferencia entre construcción tradicional y construcción ligera. Sí. O sea, un muro de blocks, dependiendo de lo que tú vayas, de tu necesidad, puede tener hasta 30 centímetros, 25 centímetros de espesor. Pero en un muro de 10 centímetros de espesor, en construcción ligera, puedes pasar todo lo que necesitas por dentro. Sí. Y la principal ventaja que viene con esta delgadez de material es que es menos peso. Correcto. Y entonces en la estructura que sostiene la edificación puede ser muchísimo más pequeñita también, a menor escala. Y ese espacio te lo economizas y el dinero que cuesta la estructura también. Sí. Sí, de hecho, Excelente. una de las ventajas que tiene la construcción ligera es precisamente que por el tipo de material que se utiliza, también permite una reconfiguración mucho más rápida. No es lo mismo que yo tenga un espacio que esté dividido con muros de mampostería, de bloques tradicionales que llevan mortero, o sea, cemento, luego pañete y obviamente algún tipo de estructura, varillas, lo que fuere, a que yo lo haga, por ejemplo, con G-Rock. O sea, es completamente diferente. Y ni hablar también del costo. Y sin contar la rapidez. O sea, que digamos que la construcción ligera viene a suplir una necesidad. ¿Qué material yo puedo utilizar para configurar o reconfigurar un espacio sin tener que durar mucho tiempo, sin necesariamente invertir también mucho en materiales y al mismo tiempo, lo último que comentó Jacinto, que no le aporte mucho peso a una estructura que ya estaba y que probablemente fue diseñada con una capacidad de carga específica. Y si yo quiero dividir ese espacio, no puedo o no debo aumentarle al peso que ya para el cual se diseñó esa losa. Excelente. Es así. Ok, o sea, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tengo algún tipo de filtración que sucede muchísimo, es mucho más fácil resolverlo si tengo una estructura de construcción ligera.
Sí, claro. Eso Eso sí. ayuda también precisamente vamos a decir, ocultar todo lo que tiene que ver las tuberías o las facilidades de servicio Ajá. Sí. detrás de un falso techo o una falsa pared. Así es. Y yo puedo jugar inclusive con el espacio que yo necesito, ya que como es una construcción ligera, yo puedo definir, yo quisiera que este muro tenga X separación porque por ahí yo voy a pasar X cantidad de cable o X cantidad de tubería. Con una construcción tradicional se me hace un poquito más difícil, ya que si utilizo blocks, por ejemplo, Ok. los blocks son huecos, pero son huecos en el eje vertical. Sí. Entonces, por lo tanto, yo no tengo la facilidad en el eje horizontal, pero también Muy tiene cierto. una medida específica. Si yo tengo construcción ligera, yo puedo ampliar o reducir el muro, inclusive también el techo, que tanta altura. Y de hecho, si tengo poca altura en el techo para yo manejar cablería, tubería, yo la puedo manejar con construcción ligera y eso me permite meter la cantidad de cable o tubería que yo necesito y acceder a ella de una manera, digamos que rápida y poco costosa. Y ranurarlo es más práctico, o sea, más fácil que lo que es el cemento, ¿verdad? O sea, el block. O sea, cuando tú quieres ranurar, tú sabes que a veces Claro, cometen errores. Por supuesto. Imagínate lo que es ranurar un muro de concreto Sí. con una polidora, un morenomático ahí. El tiempo es mucho más rápido, Y, ¿verdad? Claro. y la cantidad de polvo que genera también. Y esa parte se sellaría tal cual también, o sea, con cemento, o sea, Es con muchísimo, masilla, es con lo que muchísimo uno más quiera. fácil. Solamente tapar. Yo tengo una pregunta también. Tú sabes, las construcciones se hacen por fuera, o sea, como decimos Ajá. el arquitecto, block, cemento y todo. Ujú. Pero existe, o sea, es una más internamente, o sea, dentro, la construcción, ese tipo de De ligereza. ligera, o si también lo O puedes también hacer puede en ser por exterior. fuera, porque normalmente los edificios por fuera, yo tenía un profesor que decía, ay, le salió cucaracha. La cucaracha es la grieta. Oh, Así Ustedes sí, saben. sí, claro. Entonces, no sé si... Jacinto, Yo soy arquitecta, pero la no he puedes tenido la puedes experiencia ilustrar. de que si a eso le pasa eso, si se le hace como las cucarachas, como decía. Sí, la verdad es que la mano de obra experta siempre se requiere. Sí. Y como la construcción ligera se trabaja con algún tipo de panel sobre una estructura y luego ya. con un acabado, en el interior se usa básicamente masilla, que se parece mucho a la masilla que la gente usa para tapar un huequito donde había un clavo o lo que sea. Pero en el exterior, pues se usa principalmente un acabado cementicio que se aplica como si tú estuvieras haciendo un pañete muy delgado. Sí. Y ya cuando se requiere pues, solución impermeabilizante y todo eso, hay todo un mundo de químicos para eso. Pero básicamente sí se pueden trabajar en exterior, que es la pregunta que nos Y hiciste. en tema de sismo, por decir, esas cosas es más... Sí, Sí, claro, es seguro. Dios libre a claro, uno, se pero es comporta más mucho seguro. mejor porque tiene mucho menos peso. Y el peso es el Correcto. enemigo número uno de las Sí, porque entiendo que edificaciones. ese es Después el del miedo suelo, claro también, está. el miedo que le tienen muchas personas, el Sí. desconocimiento. O sea, que por eso es la pregunta de Silvia. O sea, el Sí. desconocimiento de No, que, mira, claro, ¿será si que te- este si a ti tipo te de cae un construcciones, yo pedazo digo de que eso es yeso. una casa de cartón, que la mayoría lo dice? Sí. Es más difícil que se caiga, pero si se cae, a ti te cae un pedazo de cartón en la cabeza y no un pedazo de bloque. No un pedazo de bloque, pero Sí, sí. generalmente el tema con la construcción ligera y en el caso específico de exteriores, de fachadas, generalmente la estructura es una estructura o en acero o en concreto y tú utilizas los materiales para recubrimiento. Sí. Es decir, Es como una piel exterior del edificio. y la integridad de la edificación no se va a ver afectada por eso. Es decir, yo puedo tener un edificio cuya estructura sea en acero, sea una estructura metálica o tradicional en concreto o Sí. hormigón armado, pero yo quiero que tenga una forma X, una forma tal, y que esa forma tenga cierta textura, entonces me resulta a veces hasta más económico y factible, entonces yo revestirla de construcción ligera. Entonces Ok. yo lo que hago es adosarle a la estructura que ya está hecha todo lo que es un encotillado o una estructura ligera, valga la redundancia, Ajá. y ahí le pongo, como decía Jacinto, la piel que yo quiero. Generalmente, en el caso de la construcción ligera, uno utiliza una plancha y una estructura en metal que sea resistente a la inclemencia del tiempo. Es decir, que tanto el agua como el viento no le afecten, por lo La menos a estructura. corto plazo. Sí. Como toda estructura, incluyendo acero y hormigón armado, tiene un tiempo de vida. Sí. No es que van a durar para siempre, pero
se elige, dependiendo del uso, si es interior o exterior, unos materiales que permitan que en un tiempo o en un plazo mediano te puedan durar. Y como en toda estructura también con cierto mantenimiento. Es decir, si hay alguna grieta producto de una situación que acaece, obviamente lo ideal es volver a pañetar y volver a pintar, ya que si hay una grieta y el agua penetra, naturalmente va a comenzar a oxidar toda la estructura. Sí. O sea, pero lleva prácticamente el mismo mantenimiento, y lo bueno es que al ojo, a simple vista, se ve una estructura como cualquier otra. No da la Claro. impresión de que, oye, eso Que se no va a se caer. ve ligera. Sí. Sí, eso Se ve se va a caer, resistente. eso me va a caer encima, o sea, para nada. Y una cosa, la acústica. O sea, me ha sucedido mucho que he estado en estructuras que son, o sea, en edificaciones que son con construcción ligera, y yo siento al vecino al lado, escucho todo lo que ellos Ay, hacen. sí. Sí, Háblame un poquito de eso. hay muchos relatos ¿Cómo de lo eso. evitamos? Sí, se puede evitar definitivamente. Y esto me recuerda a los cuentos de los dominicanos que viven en Estados Unidos, por Ah, ejemplo, sí. que dicen, esas casas son de cartón, y tú oyes lo que dice el Hasta vecino los y toda esa tacos. cosa. Hasta los Pues, tacos. Pues así. les cuento que eso no necesariamente tiene que ser así. Hay diseños, aunque el diseño básico de los muros en este caso es una estructura y plancha de un lado y plancha del otro y luego el masillado, dependiendo de la necesidad se puede hacer muchísimas cosas, como ponerle fibra bien densa en medio Sí. de las dos planchas, o inclusive usar más de una plancha en cada lado para Sí. tener esa isonización. Una cosa que es primordial para evitar que el sonido pase de un lado al otro es que la división llegue hasta el techo. En algunos edificios que tenemos el famoso cielo raso o el plafón, el techo falso, hay un Falso, espacio vacío luego del plafón, por ahí arriba pasa todo el sonido. Sí. Pues si tú quieres evitar que pase el sonido de un espacio al otro, ese muro que divide un espacio del otro tiene que llegar hasta el techo. Así tenga que ser el doble de alto, no importa. Es un requisito para poder evitar eso. Sí, y la En verdad las que tiendas, sí. el tema de la acústica es un tema bien interesante. Pero un principio muy básico en la acústica es que para que el sonido no pase de un espacio a otro, tú necesitas masa. A mayor cantidad de masa, menos las ondas de sonido pasan. Por eso Entonces, la tienda. Sí. ¿Perdón? Las tiendas. Sí. Sí, Que tú no ves es. que hay edificios donde el Wi-Fi no te pasa bien de una No, habitación a la otra. exacto. Es muy denso. A veces son esos edificios vaciados de concreto, que los bloques no están vacíos, y que se hacen con formaletas. Exacto. Entonces, Son- si tú quieres lograr aislar, por ejemplo, este espacio del otro, tú tienes que primero colocar una estructura lo más fuerte que te permita tu presupuesto, y luego Ok. las planchas que van a cada lado de la estructura tú puedes añadir más de una. O sea, hay construcciones que perfectamente pueden tener, si el presupuesto lo permite, en vez de una sola plancha, utilizar dos planchas. Entonces ya eso te va aumentando la cantidad de masa. Pero no solamente eso, sino, como dice Jacinto, que en la estructura entre plancha y plancha, o sea, entre recubrimiento y recubrimiento, tú Sí. tengas un elemento, que en este caso es la fibra aislante, que no solamente sirve en la parte acústica, sino también sirve como aislante térmico, o sea, cumple Sí. las dos funciones. Entonces, tú vas aumentando la masa, y a mayor cantidad de masa que tú tengas, menos las ondas de sonido van penetrando. Obviamente, si tú utilizas, por ejemplo, que en el encotillado o en el armado de la estructura también tengan postes en madera, por ejemplo, eso va a ir ayudando. Y también el tipo, por ejemplo, de plancha que tú utilices. O sea, que por ahí va el asunto. Claro, pero con por la ejemplo, acústica. yo que no sé de eso, yo llego a un edificio, llego a un apartamento que me gustó y me encantó. Yo escucho todo en silencio porque no hay nadie al lado, pero de repente yo me mudé. Y ¿Cómo ya se sé mudó yo también. que realmente se cumplen esas, lo que tú nos estás comentando ahora? ¿Cómo sé yo que se Sí. cumplieron con todo ese proceso? La verdad Bueno. es que todo queda oculto, y ya después que todo pasó es muy difícil que lo notes. Poquito Pero Porque eso lo sabes tú. Pero si Sí. eso ya está listo, ¿cómo sé yo que, mira, esta estructura me la diseñaron perfectamente, donde yo no voy a tener ningún tipo de problema? yo te con- diría que trates, si las divisiones de tuya y de tu vecino son Ajá. iguales que la tuya y dentro de tus habitaciones, pues haz la prueba así. Tráncate en una habitación y prueba Y tú con otra comienzas persona a al otro probar. lado. Tú voceas. Si se oye entre tu Fulano, una habitación se y la oye, otra, tú ya me tú oyes. sabes que Antes de probablemente comprarlo. antes Sí, de claro. Antes comprarlo. de aquí.
marca. Esa es la Ok. cosa. Sí, porque si no habría que Hacer contratar una inspección con unos equipos de entonces sonido. te va a salir muy caro. Entonces, Que vale la pena como quiera, tú sabes. Sí, pero pero... Para mí es para que lo tomen en importante. cuenta. Ah, bueno. Creo que vale la pena aclarar que la construcción ligera se hace con materiales diversos, básicamente con una misma manera de hacerlo, y que aunque popularmente nosotros en el entorno profesional lo conocemos como construcción ligera, la gente en la calle sabe que es drywall o sheetrock. Sí. Sí. Drywall, por como le dicen en Estados Unidos, ellos le dicen drywall porque al no usar cemento, que es mojado, toda otra construcción que se hace con cualquier panel y que solo se masilla, ellos llaman que es una construcción en seco. Nosotros más nos vamos por el lado del peso y decimos que es ligera. Pero la gente en la calle la conoce por sheetrock, aunque sea cualquier otro material. Sheetrock es solamente una marca comercial de Ok. una de las soluciones que es panel de yeso. Entiendo. Correcto. ¿Y cuáles las recomendaciones que ustedes dan para el cuidado del material? Cero agua. La número 1. Cero agua, Sí. la número uno. Cero agua con una manguera. Requiere o sea, de un cambio cultural, Ok. Una porque manguera incluso no. hay productos, hay paneles que están diseñados para resistir la humedad, no el agua. Después de todo, el agua, donde quiera que se acumule, va a hacer daño a cualquier material que tú te imagines. Sí. Hasta el oro sucumbe ante el agua. Quiere Sí. decir que la cultura de lavar las paredes pegándole una manguera o todo No eso va. no va con eso. Excelente. Y obviamente ese tipo de materiales o ese tipo de estructura uno la puede utilizar en un baño, en una cocina, como le decía, en exterior. Y lo que cambia es un poquito la estructura. Uno trata de que sea una estructura un poquito más fuerte porque la plancha, al ser un poco más pesada, lo amerita, pero que la plancha sea, como dijo Jacinto, resistente. No es completamente impermeable, sino que es resistente. Es decir, que sí, tú le puedes pegar la manguera y no se va a desmoronar como una plancha tradicional de yeso. Sí. Pero generalmente, si tú la colocas en un baño, le vas a poner una baldosa. Claro. Así es. Y en las juntas le vas a poner cualquier Derretido. tipo de sellador. Lo más común, obviamente, un derretido. Pero, por ejemplo, algo que nos ha pasado es colocarle tanto generalmente en el piso, tú le pones una lona asfáltica o una geomembrana o le pones algún impermeabilizante de manera que, y lo puedes hacer también en los muros, de manera Para que no que afecte. la humedad, si llegase a acumular, no se le traspase al vecino. Pero de hecho se puede utilizar, o sea, la construcción ligera en espacios que entren en contacto con el agua. Ok. ¿Y cuál ha sido el reto que ustedes han tenido más grande con este tipo de construcción? Vamos a pensarlo. Hay una que yo tengo. Bueno, están los retos de que las personas piensen que es de cartón, duden de la fiabilidad de la construcción Ok. y hasta Sí. piensen que tú lo estás engañando porque le estás haciendo una cosa. Que De cartón. porque tú no lo pusiste de blog. De cartón. Bueno, Tú sabes que hay una parte que me vino a la cabeza, no sé. Tú sabes que los edificios en blog, o sea, que se mueven. sí. O Sí. sea, ya me entendieron, ¿verdad? En pocas palabras, si es en construcción ligera, Con eso no hay ningún problema. Ahora Realmente recuerdo. Pasa lo mismo. como tiene menos peso, es menos probable que suceda. Sí, de hecho, recuerdo, ahora sí, ese caso sí fue interesante. Una edificación ya hecha no tenía la escalera de emergencia, que según el último reglamento tienen que tener los edificios en altura. Wow. La escalera se le hizo, ¿verdad? A posteriori. Y la estructura que se hizo fue base en hormigón, pero la estructura hacia arriba, hacia cuarto, quinto nivel, fue una estructura metálica completamente. Se hizo el diseño, los estudios, lo que fuere. El recubrimiento fue completamente en construcción ligera. Eso fue realmente todo un reto. O sea, fue todo un reto. Primero por el trabajo en altura, que requirió grúas, andamios, equipo de seguridad. O sea, hubo una inversión ahí en esa parte. Pero también el tema de la mano de obra. O sea, estamos hablando ya cuando tú estás hablando... Hicimos inclusive la cúpula de la escalera en construcción ligera. O sea, eso el que tiene vértigo ahí
No para puede. nada Que no se suba. podía trabajar porque estamos hablando ya de, déjame ver, Eso fue en el 2020. 18 metros de altura. Ay, no, eso no es para mí. Y agarrado, tú sabes, tenía su arnés, pero te agarran Eso una no es soga pa' mí, aquí ¿no? y eso tú masillando ahí, o sea, pero fue bien interesante. Pero quien lo ve, primero, ni se imagina que eso es hecho con planchas de fibroyeso. Así que ese es el Mira, nombre, no con nos han planchas llamado de por fibroyeso. filtraciones ni nada. Las filtraciones, han habido filtraciones, pero por ejemplo, que viene un huracán y generalmente es, mira, a veces dejan una ventana abierta, literal. ¿Y por dónde? Mira, por esa ventana está abierta. O quizá la persona que estaba masillando la ventana, en algún punto se le acabó el silicón, se hizo el loco, lo dejó así. Y cuando al otro día yo comenzó, se le olvidó esa parte, digamos, tenía grieta y uno identifica puntos. Pero la verdad que completamente, después pudiéramos compartir las imágenes y no se nota para nada. Y lo interesante es que precisamente, como no le podía aportar peso a esa estructura y también se requería que se hiciera en un tiempo récord, la construcción ligera, o sea, hacerlo con estos materiales fue lo ideal. No te aporta peso, o sea, no le añade a una estructura ya Diseñada. hecha, y al mismo tiempo nosotros duramos alrededor de entre 2 y 3 meses para completarlo. Un trabajo que muy probablemente en una construcción normal hubiera durado mínimo 6 meses. Mínimo Wow. 6 meses. O sea O sea, que que tiene una ventaja grandísima. Sí, en en tema de términos- tiempo En tiempo es una ventaja. y costo, me imagino. y el costo, claro. Claro. El costo en ese caso, construir, o sea, hacerlo en hormigón, hubiera llevado un dinero. Y hasta en el mismo, la misma construcción en acero también es mucho más costoso. O sea, Mira, que- pero qué interesante lo que ustedes nos acaban de conversar, porque sé que muchas personas, así como yo, teníamos esa duda del tema de la construcción ligera. Y como tú dices, que aquí ustedes nos están educando. O sea, entender que realmente es algo que funciona, que tiene Sí. muchísimas ventajas y todo el mundo también tiene miedo, esos mitos, esas cosas que Claro. todos estamos errados, a las personas que no tenemos el conocimiento, por supuesto. Yo sé que hay muchos que son colegas de ustedes y todos los van a entender, pero la mayoría de nosotros, y mujeres más que todo, que no estamos en el ámbito de la arquitectura, sino que, por ejemplo, ustedes saben que nosotros nos conocemos es por las limpiezas que hemos trabajado con ustedes, pero es algo nuevo. Ustedes mismos, el tema del agua, fueron los que nos asesoraron, nos dijeron, mira, aquí tienen que tener mucho cuidado con estos materiales, hemos aprendido muchísimo, me encanta trabajar con ustedes, de verdad que sí. Ha sido algo bien dinámico, me gusta que la gente, creo que entendieron como yo, entiendo que sí, ¿verdad? Sí. Ajá. Y nada, yo estoy feliz de tenerlos aquí. Espero volver a compartir con ustedes en otros temas que me dijeron que eran muy interesantes. Por supuesto. que podemos Excelente, nosotros compartir. encantados de poder participar. De verdad en que un otro placer, episodio. un placer, Fran, un placer, Agradecemos la Jacinto. invitación. Placer. Y volver a tenerlos a todos ustedes con nosotros. Gracias. Excelente. Bueno, señores, esto fue Transformando su Espacio. Mejora tu entorno y mejora tu vida.